Nos encontramos ya en el libro de Josué. En el anterior libro, en el libro de Deuteronomio, se había terminado en el capítulo 34 con la muerte de Moisés. Una vez que él murió, debía dejar a un sucesor para que continuara en el liderazgo liderazgo del pueblo de Israel. Ese fue Josué. El libro de Josué, igualmente, Josué fue alguien parecido a Moisés en el que la presencia de Dios estuvo con él. ¿Y por qué razón estuvo la presencia de Dios con él? La presencia de Dios con las personas dependen de muchos factores que el Señor mismo nos lo dice en su palabra. En el libro de Josué encontramos el llamado de Josué para sustituir a Moisés y recibió cuatro exhortaciones para ser fuerte y valiente. Un versículo bíblico que se dedica bastante a entre hermanos, entre personas. Del libro de Josué es un clásico, incluso ya en tu mente debe estar qué versículo bíblico es del capítulo uno. Exactamente, Josué capítulo uno versículo 9, donde se lee: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y a todos nos gusta ese tipo de versículos bíblicos que nos dedican, obviamente que es la palabra de Dios y está ahí. Sin embargo, no nos olvidamos de los versículos bíblicos anteriores, es debido a que los versículos anteriores son condicionantes para que se pueda cumplir el versículo 9. El versículo 7 se lee: Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí tenemos un condicionante que es guardar y cumplir la palabra de Dios, en este caso, la ley, que era el Pentateuco, cuando se estaba hablando en aquel entonces. En el versículo 8, otro versículo tampoco que lo dedicamos porque esto implica responsabilidad y al ser humano lo que menos le gusta delante de Dios es responsabilizarse con él. En el versículo 8 se lee: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en nuestra boca, que la guardemos y que la hagamos. Esos dos versículos bíblicos no se dedican, pero ahora ya podamos dedicarlo para que no solamente sea un versículo que nos va a gustar, sin que siga nos va a gustar, pero también los versículos bíblicos que implican la responsabilidad de la persona que quiera ser bendecida por el Señor. La obediencia a la ley de Moisés, la confianza en la presencia poderosa de Dios, la obediencia para que su presencia esté con nosotros. Moisés había dicho: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos envías, y la presencia de Dios va a depender de nuestra obediencia. Estando Dios con nosotros, vamos a tener la victoria. A la ciudad de Jericó enviaron dos espías, porque ya tenía que conquistar la tierra prometida, y una de las primeras ciudades, o la primera fue Jericó. Se envió dos espías. Se habían enterado los del pueblo de Jericó que habían enviado los israelitas dos espías. Los dos espías habían hablado con una ramera que era Rahab, y que una vez que los soldados vinieron a buscar a estos dos espías porque se habían enterado, ella los había ocultado en el terrado y diciéndoles a los guardias o los soldados que se había ido por otro lugar. Así lo despistaron a los soldados la mujer Rahab. Ella creyó en el Señor, fue fiel al Señor, porque fe igualmente, como se dijo, significa fidelidad. Fiel al Señor, fiel a ese temor que había entrado a ella.
Los de Jericó habían tenido miedo porque habían entendido, se habían informado de que los israelitas habían salido de Egipto con mano poderosa, cuando las aguas del mar de los juncos se había abierto. Y así como se abrió, también las aguas del río Jordán se abrieron con Josué, y el temor había llegado a Jericó. Rahab fue fiel al Señor, tuvo fe, en otras palabras, al Señor, y ella les encargó a los dos espías por dónde se tenían que ir, ¿no? Por el muro. Ella los descargó del muro en para que se vayan por la... Entonces hicieron, pero ella les dijo, ¿no? Cuando ustedes vengan a conquistar la tierra, no me maten a mí ni a mi familia, dijo. Y ellos le dijeron, no te mataremos ni a ti ni a tu familia, porque ella creyó en el Señor. Y le dijo que un cordón color rojo iba a colocar ella en su ventana, porque ella vivía en los muros de la ciudad de Jericó, y ellos, al ver ese cordón rojo, iban a reconocer que ella iba a estar ahí y que no iban a morir, porque ella había creído en el Señor y el Señor había actuado a su favor. Una vez que ella fue librada, el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, primero fueron los sacerdotes con el arca de la alianza por delante. Si el Señor no está por delante, Él no va a estar. Él es el Dios que tiene que ir por delante. El arca del pacto era la presencia de Dios, se presentado allí en el Antiguo Testamento. Y cruzaron el río Jordán, como se había dicho. En seco pasaron ellos, porque cuando los sacerdotes tocaron la planta de sus pies, el agua del río Jordán se dividió en dos, y pasaron el río Jordán en seco, al igual que habían pasado el mar Rojo o el mar de los juncos cuando salieron de Egipto. Josué, al estar pasando por el río Jordán, les dijo a los jefes de cada familia de las tribus que cada uno levante una piedra para que hicieran dos monumentos, y que se pueda, ¿con eso qué? La pregunta es, ¿con eso qué? ¿Para qué vamos a levantar un picado o piedras, como se ven en imágenes? ¿Para qué? Para que cuando sus hijos preguntaran qué son estas piedras, ellos dijeran a sus descendientes, a sus hijos, cómo Dios había abierto el río Jordán y habían pasado en seco. Las demás generaciones necesitan saber del Señor. En el presente nosotros no colocamos piedras. ¿Qué tienes para testificar de tu fe en Cristo, de tu fe en Dios, en tu casa? Muchas cosas. Una Biblia, versículos bíblicos en cuadros que se puede colocar en la pared, y qué cosas más. Dios desea que dejemos testimonio a las personas de nuestra fe. Cada monumento se hizo de 12 piedras tomadas del río,
y que Israel temió, al igual que había temido a Moisés, por ese milagro que Dios había hecho. Dios siempre respalda a sus hijos, respalda con su presencia. Y así le dijo Moisés que como estuvo con él, igualmente iba a estar con Josué. Y una de las señales de respaldo fue ese milagro en el río Jordán. Que Israel tenía que temer al Señor, no a Josué, pero por el hecho de que estaba con él, debían temer al Señor y glorificar a Yahvé. Y los de Jericó estaban atemorizados, pero no solamente ellos, sino otros, otras ciudades más de Canaán, que más adelante lo vamos a ver. La preparación para entrar a poseer la tierra prometida, en este caso la primera ciudad que fue Jericó, Dios se preocupó no solo del aspecto espiritual, como podemos ver en este momento, se preocupó sí del aspecto espiritual porque es muy necesario para entrar a poseer la tierra prometida. Pero no solamente se preocupó por ese aspecto espiritual, que está bien y lo hemos considerado siempre como cristianos, sino que también Dios se preocupó por el estado físico de las personas que iban a entrar a poseer la tierra prometida. En Josué capítulo 1, en el versículo 11 se dice, prepárense comida. Dios le dijo, prepárense comida. Se lee, pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo, prepárense comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahvé vuestro Dios os da en posesión. Tenemos este aspecto. Es como en el libro en la carta de Santiago que dice que si tú ves a una persona pobre entrar y le dices que vayan y caliéntense, pero no le das nada, sino solamente tienes un buen deseo, la fe sin obras es muerta. En este caso es lo mismo. Su fe tenía que estar en razón de que tenían que igualmente que alimentarse. En ese sentido, Dios los preparó no solamente espiritualmente, igualmente les dijeron que para que ellos fueran contadas las personas que no habían sido circuncidadas, fueran contadas como parte del pueblo de Israel, se le mandó a Josué a que se circunciden todas las personas que no se habían circuncidado y recuerdan que era una nueva generación que igualmente requería no solamente conocer la ley de Dios, sino también circuncidarse, porque ese era el distintivo para formar parte del pueblo de Israel, eso no importando si era pequeño, ¿no? Porque a los 8 días de pequeño se los circuncidaban, no era si ellos creían o no creían, sino que Dios había mandado que se haga eso para que ellos fueran parte del pueblo de Dios. Y eso fue su gracia, gracia de parte de Dios en el Antiguo Testamento, que sin haber obrado, Dios los aceptaba dentro del pueblo de Israel, al igual que en el Nuevo Testamento, Dios nos da su gracia. E igualmente, celebraron la Pascua después de mucho tiempo que no habían celebrado la Pascua, se les mandó a celebrar. Cuán importante, hermanos, es tener estos recordatorios de tiempos para celebrar victorias que Dios dio a su pueblo en la antigüedad
una victoria, por ejemplo, en el tiempo de la Pascua, cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto. Otro es la Pascua que en el presente es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Y es así que muchas denominaciones igualmente en Semanas Santas recuerdan la Pascua, el Cordero Pascual que fue sacrificado por nuestros pecados, porque un pueblo tiene sus costumbres, tiene sus fiestas y celebraciones, así para fortalecer la fe y para recordar las grandezas o proezas que Dios hizo en la antigüedad. Ahí tenemos la tira de Jericó en imágenes, así en dibujos, a la que la ciudad de Jericó, la primera que tenían que conquistar. Las ciudades en la antigüedad pues, no eran como ahora, ¿no? Antes tenían murallas como acá. Habíamos contado, Rahab vivía en una de esas murallas, ¿no? Justamente junto a una muralla y tenía su ventana ahí. Y ahí puso ese cordón rojo por el cual cuando los iban a volver los israelitas, iban a reconocer que ese era la casa de Rahab o el lugar donde ella vivía y sus parientes juntamente con ella iban a ser salvos de la destrucción. ¿Por qué razón? Porque creyeron en el Dios de Israel. Al menos creyó Rahab por su familia. Y Dios fue fiel con ella, porque ella también fue fiel al Señor en haber confiado en lo que Dios iba a hacer a Jericó. Y ese cordón rojo que hemos visto en imágenes anteriores hace recuerdo algo a la sangre de Cristo, a la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y de ahí podemos imaginar cómo ese cordón rojo puede representar la sangre de Cristo que nos libra de todo pecado, que nos limpia de todo pecado y que nos da salvación por medio de la sangre del Cordero. Ejemplos de obediencia y desobediencia en el libro de Josué. Dios les dijo a los israelitas que dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, alrededor de acá. 7 veces, imagínense, 7 veces dar la vuelta. Las primeras 6 veces iban a dar vueltas ahí en silencio. Imagínense qué habrán dicho los soldados, los de Jericó, a los israelitas, ¿no? Están locos que están dando vueltas cada día, una vuelta, y no hacen nada. ¿Qué se les habrá pasado por la mente? Mas Dios les dijo al pueblo de Israel, mas en el séptimo día daréis la vuelta y gritaréis, dice, ¿no? Y cuando gritaron, en la séptima vuelta que dieron, los muros de Jericó cayeron, relata el relato bíblico, y porque les había dicho que en el séptimo día se iba a derrumbar, pero que gritaran y que también se tocaron los cuernos de las trompetas y se derrumbaron los muros de Jericó, como se ve en imágenes, y la muerte de las personas ahí se dio de Jericó, y después los demás fueron el- fueron muertas por el pueblo de Israel. De esta manera, habían vencido a Jericó. Mas el Señor les había dicho que oro ni plata no se van a agarrar, porque eso es mío, decía, ¿no? Eso es mío. Y eso es lo que se llama anatema. Bueno, hay un anatema en sentido negativo, pero hay un anatema en sentido positivo que es apartar algo para Dios. El botín debía ser para el Señor y nadie debía apropiárselo. Pero había una persona que fue Acán.
que tomó del anatema. Dice que vio un lingote de oro hermoso y plata y mucho oro y él se lo quedó. Pero Dios sabía que no, nadie debía quedarse con eso. Y ese fue el motivo por el cual en la siguiente invasión que fue a, tenía que ser a la ciudad de Ai, que era más pequeña en comparación de Jericó, los israelitas confiados de que iban a ganar, pero no ganaron, sino que salieron huyendo. Y muchos ahí dijeron, ¿por qué? Se debieron preguntar. Y Dios les dijo que hay anatema, Israel, en medio de tu pueblo. Este Acán, este Acán era un personaje dentro de esta historia que se lo había apropiado el lingote de oro, el oro y la plata. Ese fue el pecado de Acán. Ahí tenemos en el capítulo número 7. Lo pueden leer eso. En imágenes está mostrando las referencias bíblicas donde se encuentra. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Fue que ocultó el resultado, ese anatema que era para Dios. Y el resultado, cuando fueron a pelear con los de Ai, fue la derrota. Los israelitas se tornaron derrotados. Otro factor de confianza también fue la autoconfianza que tuvieron en ellos, ¿no? Como son tan pocos, vamos a vencer. No, sean muchos o sean pocos, el Señor tiene que estar. Y se les castigó a Acam y a su familia, porque su familia también era cómplice de lo que habían ocultado ese lingote de oro. Había también, dice, un manto babilónico, dice, ¿no? Y había mucha plata. Se los había ocultado debajo de su carpa y el Señor dijo, ¿quién fue la persona que se llevó ese anatema? Y fueron muertos Acam y toda su familia. Y era justo porque Acam había turbado a Israel. Una vez quitado el anatema, conquistaron la ciudad de Ai. Había pecado en medio del pueblo, por esa razón no pudieron conquistar. Muchas enseñanzas tenemos en el libro de Josué. Si hay pecado en nuestras vidas, es muy posible que sea la causa, como en este caso, de conquista de la tierra que nos rodea a nosotros, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestra propia vida, porque conquistar ese corazón, nuestro corazón para Cristo. Y tenemos que ponernos a pensar en eso. Si hay anatema en medio del pueblo. Las demás ciudades en Canaán se habían enterado de lo que había pasado en Egipto con el pueblo de Israel, las 10 plagas de Egipto y cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa. Y entre uno de estos pueblos de Canaán estaban los Gabaonitas, que para no ser destruidos por el pueblo de Israel, hicieron alianza con ellos, pero mintiéndoles. ¿Cuál fue la mentira de ellos? Les dijeron pues que estamos viniendo de un pueblo muy lejano, y los israelitas no consultaron al Señor e hicieron alianza con ellos. En el capítulo número 9 se habla de varios reyes que se propusieron a pelear contra Israel
contra los Gabaonitas, primeramente, porque se habían unido al pueblo de Israel y eran 5 reyes para pelear contra Israel. ¿Cómo era la tierra o la geografía en el tiempo de Josué? Aquí tenemos a Gilgal, es la tierra de Gilgal, la que está en la tierra de los Eteos, de los cananeos, de los fereceos, de los heveos, de los amorreos, de los jebuseos, y aquí otra vez, territorio eteo. Y los reyes se habían unido para ir contra los gabaonitas y luego ir a contra los israelitas. Antes de continuar con esta parte, si el video te está bendiciendo, dale like y suscríbete a este canal. Los Gabaonitas eran una persona que habían hecho una alianza mediante su astucia de haberse simulado de que ellos estaban viniendo de tierras muy lejanas para hacer alianza con el pueblo de Israel. Pero no eran de tierra lejana, sino que eran sus vecinos que estaban ahí. Y los israelitas dice que habían hecho alianza con los Gabaonitas sin consultar al Señor. Los Gabaonitas habían engañado a los israelitas. Y como resultado, pues ellos no consultaron al Señor para ver si van a hacer alianza con ellos o no van a hacer alianza, pues bueno, ahí desobedecieron el pueblo de Israel a no consultar al Señor. Y Josué les reprendió, luego que se habían enterado de que era un engaño, reprendió a los gabaonitas por el engaño. Y los gabaonitas le dijeron, es que nosotros escuchamos lo que pasaron, lo que pasó, pasaron en Egipto, las cosas que vinieron y temieron. Y al final dice que los pusieron a las Gabonitas, no los mataron, sino los pusieron por aguadores y leñadores. Así, los Gabaonitas se convirtieron en siervos de Israel. Había una coalición de 5 reyes, si no me equivoco en este momento, pero son 4 o 5 reyes que se habían conspirado para matar a los Gabonitas y después también matar al pueblo de Israel. Era una coalición conocida en José como, bueno, en José capítulo 10 y era la coalición del sur. ¿Y qué pasó? ¿Quién ganó? Estos ya eran muchos, no eran solamente era una ciudad, ni dos, sino eran 5 o 4 ciudades para hacer desaparecer a los gabonitas y a Israel. Era la alianza de 5 reyes contra Israel. Aquí tenemos Adonisec convocó a los reyes del sur. Tenemos acá el río Jordán. Y tenemos aquí a quienes convocó Adonisec, al rey de Eglón, al rey de Laquis, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Jerusalén. Y los gabonitas, sabiendo esto, que se habían coaligado estos reyes, estos 5 reyes, pidieron ayuda al pueblo de Israel. Y Josué se unió para defenderlos y atacó a los 5 reyes por la noche. Y Yahvé confundió a sus enemigos. Pese a que eran más, la victoria fue del Señor. Confundió a sus enemigos. Hay muchos testimonios de cómo cosas que estaban yendo en su contra o tratándoles mal, posteriormente confundió a sus enemigos o a esas personas que lo querían hacer mal y se vieron en peores problemas. En este caso, el Señor los confundió a los enemigos, a esos 5 reyes que se habían coaligado.
Por eso la victoria no depende de cuántos sean o cuántos no puedan ser, sino la victoria depende del Señor. Y el Señor arrojó piedras de granizo sobre ellos, y fueron más las personas que murieron por esa piedra de granizo que los que habían matado del pueblo de Israel. Yahvé extendió ese día el tiempo, casi un día el sol se detuvo. Los cinco reyes que se habían unido en una coalición para destruir al pueblo de Israel fueron metidos dentro de una cueva y posteriormente fueron ellos ejecutados, fueron muertos por el pueblo de Israel y fueron colgados sus cuerpos ahí, como vemos, en unos árboles, los cinco reyes que se habían coaligado en contra de Israel. En Génesis, capítulo, si no mal recuerdo, capítulo 12, donde dice, benditos serán los que te bendijeran y malditos serán los que te maldijeran. De esta manera conquistaron el pueblo de Israel a otras ciudades más. Y también hubo otra coalición más adelante de otros reyes, esta vez de cuatro reyes, si no me equivoco, que tuvieron igual, quisieron ir en contra de Israel, pero no pudieron. Antes de continuar esta parte, muy posiblemente les pueda aparecer como en algunos libros se dice que el Dios de Israel es un Dios cruel, que había mandado a genocidios o a cometer genocidio, es decir, la exterminación de un pueblo o de pueblos. Sin embargo, tengamos presente que esta es una hipérbole de que cuando se dice que maten a todos, debido a que en la literatura de aquel entonces, de otros pueblos igual, había ese tipo de hipérboles. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una figura literaria que exagera algo para dejarnos una enseñanza. Y la enseñanza acá es Dios que no tolera el pecado. Por esa razón, más adelante van a encontrar nuevamente a pueblo de Canaán y Dios les va a decir que no se junten con esas personas. O sea, no había terminado, no había genocidio como se que había creído, solamente por la no consideración de esas figuras literarias que ya había en la literatura de aquel entonces, en ese tiempo. Y está esta explicación a eso, que a veces los libros, por atacar al Dios de la Biblia, sin haber leído ese asunto, por ejemplo, de más adelante, que les va a prohibir que los israelitas se junten con naciones cananeas, entonces parecía que hay una contradicción. No, no hay contradicción, sino que eso era una hipérbole. Esto para que tengamos presente y que las personas no tomen, tengamos ese dato para responder a esas personas que se van en contra del Dios de la Biblia. Resumen, el Señor peleó por Israel. Tenemos ahí a Gilgal, Gabaón, Limna, Laquis, Eglón, Debir, Hebrón, Maceda, ciudades conquistadas por los israelitas. La victoria de los israelitas sobre la coalición del norte, esta es ya la coalición del norte, lo que les estaba diciendo. Había una coalición del sur que hemos visto que eran cinco reyes. Esta es la coalición del norte, y esta coalición del norte fueron cuatro reyes que se coaligaron contra Israel. Josué capítulo 12, el resumen de los reyes cananeos conquistados. Del capítulo 13 al 22 se da ya la repartición de la tierra. En Josué capítulo 13, la tierra que hacía falta conquistar fueron toda la costa y el Líbano, y la tierra fue luego repartida entre el pueblo de Israel. En Josué capítulo 14 al 19, la repartición de la tierra.
Ahí tenemos la repartición de Judá, repartición a Efraín, los hijos de José, Efraín y Manasés, más repartición de la tierra. Esto cuando ya se había conquistado la tierra, estaba la repartición de la tierra conquistada al pueblo de Israel, entre sus 12 tribus. En Números, capítulo del 13 al 35, tenemos este mapa. No ahí tenemos Canaán, Rubén, Gad, Manasés, en el que eran ciudades de refugio. No solamente se había repartido em, territorio, sino que también se había hecho construir ciudades de refugio. ¿Y para qué eran esas ciudades de refugio? Enseguida vamos a responder. Aquí tenemos la repartición de la tierra. Primeramente, en este anterior mapa se ve que a las primeras tribus que se había repartido parte de la tierra al otro lado del río Jordán fueron a Manasés, a Gad y a Rubén. Una vez que habían pasado a conquistar las tierras de Canaán, estas fueron las reparticiones entre el pueblo de Israel. Ahí tenemos, ¿no? A Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés, Efraín, Benjamín, Dan, Judá y Simeón. Josué y las ciudades de refugio. En el capítulo 20 se habla esto. En el capítulo 20 se habla de las ciudades de refugio y estas ciudades de refugio eran para aquellas personas que habían matado sin querer, sin intencionalidad, es decir, que eran delitos culposos. Y esas personas que habían matado sin querer a su prójimo pudieran escapar a esa ciudad en las que ellos no pudieran ser muertos, porque recuerden que para aquel entonces estaba el ojo por ojo, diente por diente. Y se colocó 6 ciudades de refugio. Uno a este lado del río, en Golán, en Ramot y en Becer, 3 ciudades de refugio. Al otro lado del río, en Sedes, Siquem y Hebrón, otras ciudades de refugio, para que las personas que habían matado sin querer pudieran huir allí. En José capítulo 23 al 24 encontramos los discursos finales de Josué. Tenemos ahí los elementos del pacto, la reafirmación de lealtad al Señor, casi finalizando la sepultura de Josué, el líder que sustituyó a Moisés, ya murió. El libro de Josué nos ha mostrado una serie de conquistas de la tierra de Canaán, en el que hemos visto que el pecado puede hacer que suframos derrota en nuestra vida espiritual. Al igual que a Josué, Dios nos dice que seamos fuertes y valientes y que guardemos su palabra, la tengamos en nuestra boca, en nuestra mente, la meditemos y la vivamos. Y entonces el Señor, nuestro Dios, hará prosperar nuestro caminar. Si te ha gustado el video, dale like y comparte para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando esta clase de estudios bíblicos. Nos vemos en el siguiente libro del Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga.